Hola a todos y bienvenidos a esta masterclass, donde vamos a tratar sobre el efecto que está teniendo la pandemia en el mundo del emprendimiento en términos generales. Mi nombre es Antonio Manzanera y soy profesor de emprendimiento en IEP. Ese curso de emprendimiento es un curso en el que tratamos unos aspectos muy genéricos sobre la cuestión. En cambio, en el día de hoy lo que vamos a hacer es abordar un tema muy particular, y es de qué manera la pandemia debida al coronavirus ha tenido efectos, si es que los ha tenido, para el emprendimiento. Y el título que hemos asignado a esta ponencia, a esta masterclass, es si se trata de una oportunidad o de una amenaza, dado que, como sabéis, en tiempos en los cuales suceden cambios importantes, pues uno no sabe o uno no puede prever si determinados aspectos que cambien, como dicen, por ejemplo, los ingleses, las reglas del juego, pues van a suponer un perjuicio o una oportunidad para los participantes, en este caso, para los emprendedores. Bueno, dicho lo cual, vamos a pasar a iniciar, digamos, esta presentación, compartiéndoos brevemente la agenda que vamos a seguir. Vamos a analizar los cambios que ha supuesto para el emprendimiento y para los emprendedores la situación en la que nos encontramos ahora mismo de pandemia. A ello vamos a tratar aproximadamente 45 minutos, de tal manera que, pasado ese tiempo, pasaré a responder las preguntas que vayáis dejando en el chat. Hasta ese momento, las preguntas se van a ir almacenando y las respuestas se van a proporcionar, digamos, al final de esta intervención, de esta breve intervención. De forma que ya quede todo de una forma un poco más ordenada y podamos ir viendo todos los puntos que creo que son importantes tratar, para luego ya dar paso a las inquietudes que podáis tener sobre este asunto, ¿no? Bueno, ¿y cómo vamos a estructurar esta agenda para esta primera parte de mi intervención? Pues vamos a hablar de cómo afecta la pandemia dentro del mundo de los emprendedores desde 3 puntos de vista que, a mi juicio, y sobre todo para aquellos que hayáis tenido la ocasión de cursar el emprendimiento conmigo, pues sabéis que son de los más importantes para los emprendedores. En primer lugar, ¿qué efectos ha podido tener la pandemia con relación a los cambios en los modelos de negocio? Veremos qué es un modelo de negocio muy rápidamente y qué queremos decir cuando decimos que la pandemia ha podido tener un impacto en el modelo de negocio que lleva a cabo el emprendedor. Un segundo aspecto de importancia fundamental para los emprendedores es el de la financiación, es decir, cómo conseguir capital para poner en marcha, para arrancar su proyecto empresarial. Aquí la pregunta que nos haremos es, bueno, ¿ha tenido efectos la pandemia en la búsqueda de financiación? Y si los ha tenido, ¿han sido positivos, han sido negativos? ¿De qué manera poder superar o poder hacer que estos cambios jueguen a nuestro favor? Ese será el punto que vayamos a intentar dar respuesta en esa segunda parte. Y por último, lo importante ese efecto que tenemos en la financiación tiene una traducción también en la gestión financiera de la startup. Ya sabéis que financiar es inyectar capital al principio para tener unos recursos para poder desarrollar el proyecto, y la gestión financiera ya se refiere a, una vez que tenemos la financiación, una vez que tenemos el capital, bueno, pues cómo gestionamos el día a día de la startup, del proyecto emprendedor,
con el objetivo financiero último, pues de intentar no morir, intentar tener abierto el negocio el mayor tiempo posible. Bueno, eso son rápidamente lo que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos minutos y vamos a empezar por el primer aspecto, el de que se refiere a los cambios en el modelo de negocio. Antes de ello, sin embargo, vamos a establecer cuáles son los parámetros clave que nos ha traído la pandemia desde un punto de vista macroeconómico, porque conviene no perder de vista que el emprendedor, si bien es cierto que se trata de una microempresa en sus inicios, se encuentra integrado dentro de un sistema económico más amplio. Y en la medida en que la pandemia haya afectado a ese sistema económico amplio, pues aunque solo sea por motivos inerciales, va a tener un efecto en el emprendedor. ¿Y qué efectos ha podido tener en el sistema económico la situación en la que nos encontramos? Una situación, además, que no olvidemos que no es la primera vez que nos enfrentamos a un cambio decisivo, una crisis importante en la economía. Sin ir más lejos, las más recientes podríamos citar la crisis que tuvimos de las .com a finales de los años 90, principio de 2000, que supuso pues una agitación muy importante en el sistema económico y en los modelos de negocio, como veremos. Podemos citar también, lógicamente, la gran crisis financiera que se dice que comenzó en el año 2008, en realidad estalló en el año 2007, pero que, supuso también tocó los cimientos del sistema en la medida en que afectó a los bancos, que son unos aportantes netos de capital de la economía, y que tuvo como consecuencia una consecuencia importantísima, la necesidad de establecer mecanismos de macroprudenciales en la economía y unos mejores controles para evitar lo que ocurrió en la crisis financiera del año 2008, con lo cual tuvo efectos importantes, ¿no? A día de hoy, en la situación de la pandemia actual, sabemos que hay una recesión económica importante, nunca vista en términos cuantitativos por el poco tiempo que ha llevado, es decir, en pocas semanas prácticamente los mercados se han caído, en fin, han pasado muchísimas cosas, pero la diferencia, o una de las claves que podemos observar y de diferenciación, digamos, con la crisis financiera de 2008, es que a día de hoy todavía no sabemos cuál va a ser el legado de esta crisis y qué va a ocurrir cuando pase la pandemia. Eso que llaman la nueva normalidad todavía no se sabe muy bien en qué consiste y desde el punto de vista económico y empresarial tampoco tenemos claro cuáles van a ser sus implicaciones. Parece que vamos escribiendo la historia a medida que va pasando el tiempo y que día a día vamos aprendiendo cosas nuevas, no solamente lógicamente, desde el punto de vista científico sobre el virus, sino también sobre cuáles son esos efectos que va a tener desde el punto de vista económico la pandemia. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que sabemos ya? Bueno, pues a día de hoy sabemos que la situación actual ha tenido dos tipos de efectos importantes. Un efecto en la economía en su conjunto y un efecto en las empresas. Dentro de la economía en su conjunto, algo que hemos podido apreciar en la situación actual del COVID es que el efecto ha sido un efecto cascada. Ha empezado tocando determinados puntos que inmediatamente han ido alterando otros a continuación, a renglón seguido. Por ejemplo, algo que ha ocurrido de manera radical y que ha supuesto, yo creo que una de las principales novedades en las últimas crisis económicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ha sido la interrupción de las cadenas de suministro. De un día para otro, determinados mecanismos logísticos que estaban dados por supuestos en el mundo de la economía se han detenido. Esa interrupción de las cadenas de suministro ha dado lugar también
de forma inevitable a una detención de la actividad comercial. Si se nos interrumpe la cadena de suministro, si se nos bloquean las líneas de producción, el comercio automáticamente ha sufrido también por motivos de la pandemia, aunque solo sea también por las restricciones a la circulación de personas y de bienes, el de comercio se ha visto alterado. Claro, al alterarse la actividad comercial, el consumo se ha visto reducido. Vivimos una época en la cual, si bien es cierto que desde el punto de vista económico no hay un entorpecimiento al consumo por parte de las familias o de las empresas, la propia situación actual de reducción y de restricción al comercio ha hecho que el consumo se vea afectado. Y, lógicamente, en el momento en el que cae la demanda, la oferta se resiente. Eso se ha visto reflejado en la caída de los pedidos internacionales que tenían previstos por recibir las empresas. Perdón. Bueno, ¿qué efectos, digamos, todos estos efectos que estoy tratando de resumir, a nivel macro, cómo se han visto reflejados en las empresas? Y aquí ya va a ser la primera, digamos, el primer punto que nos va a servir para entender cómo ha afectado a los emprendedores, ¿no? Para las empresas, la situación actual se puede resumir en una palabra, y es incertidumbre. Y a la hora de hablar de incertidumbre, tenemos por fuerza que referirnos a las alteraciones de proyecciones y recursos que tienen las empresas. Sobre todo, desde el punto de vista del emprendedor, particularmente importantes las proyecciones, por ejemplo, de tesorería y demás, ¿no? Esa incertidumbre, si nos afecta las proyecciones y los recursos, hace que la situación de incerteza se, digamos, aumente, digamos que se agrave. Ese es el principal problema que tenemos con las proyecciones y los recursos, ¿no?, a la hora de hacer las planificaciones. Pero es que además hemos tenido como efecto evidente, pues, las interrupciones de las operaciones, que desde el punto de vista de las empresas se refieren a los reportes financieros, las preparaciones de los balances, de las cuentas anuales, etcétera. El empleo, de que ya sabemos que, bueno, pues, no vamos a decir cosas que conoce todo el mundo, que son banales, pero el empleo se ha visto afectado tanto en número de ciudadanos empleados como también en el modo en el que están trabajando los ciudadanos, los que no tienen más remedio que acudir a su puesto de trabajo haciéndolo y los demás teletrabajando, ¿no? ¿Cómo se proporcionan los servicios a los clientes? Todas estas cuestiones que afectan a las operaciones básicas de las empresas se han visto alteradas. Y al verse alteradas, han tenido efectos financieros. Y recordad que el efecto financiero básico para un emprendedor no es la reducción de la rentabilidad. El emprendedor no se enfrenta a problemas de rentabilidad porque la rentabilidad va a ser negativa. Esto es algo que aquellos que hayáis cursado el curso de emprendimiento lo he explicado con bastante detalle. Para el emprendedor, ganar o perder dinero no es la cuestión, va a perder dinero, al principio por lo menos. La cuestión es una cuestión de solvencia y de ser capaz de hacer frente a los pagos y hacer frente a las obligaciones que tiene que atender. Entonces, en la medida en que esta situación de pandemia derive en una situación de insolvencia, ahí es donde tenemos las principales dificultades para los emprendedores. Bueno, estos son a grandes rasgos los principales efectos que ha tenido desde el punto de vista de la economía en general y, por consiguiente, para los emprendedores. Vamos a verlos en detalle, empezando por los efectos en el modelo de negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? Bueno, pues el modelo de negocio, tal y como viene representado en ese diagrama que tenéis ahí, no es ni más ni menos que la traducción de una idea en dinero. Es decir, la idea que tiene el emprendedor, la visión emprendedora de proporcionar un servicio, fabricar un producto, llevarlo al mercado. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se traduce esa idea en dinero? Es lo que de lo que se denomina modelo de negocio. Y hay muchísimos modelos de negocio. La misma idea puede ser convertida en dinero de muchas formas. Por eso hay una multiplicidad de modelos de negocio para un mismo producto, para un mismo servicio. Por poner un ejemplo, una empresa que haga un producto
biomedicina puede decidir fabricar un fabricar un hardware, un aparato y vender el aparato, o puede el aparato mantenerlo de su propiedad y ofrecer un servicio. ¿Ves? Ahí tenemos ya dos modelos de negocio sobre una misma necesidad y sobre una misma solución, que es la que está aportando el emprendedor. Claro, en el mundo actual, en la situación de pandemia, oportunidad o amenaza. Es decir, esta nueva situación, ¿supone un perjuicio o supone un beneficio? Pues depende. Vamos a ver cómo hay modelos de negocio que se han visto perjudicados y otros modelos de negocio que, al contrario, la situación actual les ha venido bien. Les ha generado determinados ventajas. Por ejemplo, hablemos de negocios perjudicados en primer lugar. Modelos de negocio que se han visto perjudicados. Lógicamente, los negocios a pie de calle. En una situación en la que se restringen los movimientos o incluso en las que se dictan confinamientos para la población, los negocios a pie de calle, sobre todo aquellos que no son esenciales o no se consideran esenciales en una situación de emergencia sanitaria, como pueden ser las farmacias, por ejemplo, o los supermercados, pues claro, ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Todos hemos visto, pues, emprendedores que se quejan y que dicen, bueno, pues, a mí, ¿cómo voy a abrir mi tienda no sé, una peluquería para mascotas si no se deja salir a la calle a la gente? O peor aún, si se le deja salir a la calle, pero solamente hacer actividades esenciales como ir al médico o ir al supermercado. Me están obligando a abrir el negocio, a soportar unos costes, pero a la población no se le permite que venga a consumir mis productos, ¿no? O servicios. Negocios a pie de calle son uno de los mayores perdedores ese modelo de negocio. Es uno de los que más ha sufrido y de los que más está sufriendo la situación actual. Además, también aquellos que tienen un alto nivel de interacción con los clientes. Hace falta, y si esa interacción es física, es de cara a cara, esa también se ha visto lógicamente comprometida por la situación actual, ¿no? Todo comercio que se trate de un intercambio de mercaderías físicas y no siendo estas productos de primera necesidad, también se ha visto lógicamente perjudicado por la pandemia. Y luego, pues, ¿qué decir de productos que no estén adaptados a esa nueva normalidad? Ahí os he puesto un ejemplo, seguro que a vosotros se os ocurren muchísimos más, pero si imaginemos que en la nueva normalidad la clave va a ser, pues, salir con mascarilla y estar siempre con mascarilla cada vez que estamos en un lugar público, pues imaginemos aquellas empresas de cosmética que vendan productos faciales, los lápiz de labios y demás, ¿no? Bueno, habrá gente que no deje de usarlos, pero habrá mucha otra que sí, y que diga, bueno, si voy con mascarilla por la calle no me voy a comprar este maquillaje o este producto cosmético si no lo voy a poder lucir, por ejemplo, ¿no? Os he puesto un ejemplo, seguro que a vosotros se os ocurren muchísimos más. Pero hay productos que no están tan bien adaptados a la nueva normalidad y que van a ser perjudicados por esta situación de pandemia. Claro, amenaza u oportunidad. También hay oportunidades. Si damos la vuelta en la otra cara de la moneda, vemos que hay modelos de negocio que están potenciados por la nueva normalidad. Todos aquellos modelos que potencien el consumo domiciliario de determinados bienes y servicios, pues van a ver que la situación de pandemia les va a proporcionar una nueva clientela. Por ejemplo, Amazon, hemos leído todos la noticia de que Amazon durante esta época, pues, ha aumentado su cifra de negocios. Algo normal. Si no queremos salir a la calle, no podemos. Hay gente que tiene determinado temor y te trae a casa todo lo que quieras comprar, pues eso es una gran ventaja. Los gimnasios forman parte de esos negocios a pie de calle que podían tener, que se han visto perjudicados. Pero hay algunos emprendedores y empresarios de lo que es el fitness, de lo que son los gimnasios, que han visto una oportunidad y han dicho, bueno, si nosotros llevamos ese servicio, esa posibilidad de hacer ejercicio a casa, con determinados servicios online o con determinadas máquinas portátiles que puedan
emplearse por los clientes en sus domicilios, que son pequeñas y demás, eso también ha supuesto una oportunidad. ¿Ves? Aquí veis un ejemplo de un producto o de un servicio, en este caso, el servicio de fitness gimnasios, que tiene un inconveniente si lo vemos como un negocio a pie de calle o una oportunidad si lo vemos como algo que se puede hacer en casa. Los negocios online, lógicamente, se han visto beneficiados porque potencian, lógicamente, el consumo dentro de los domicilios, como puede ser el caso de Netflix. Seguro que a vosotros os ocurren muchos más. ¿Qué ocurre con los negocios y con los productos y los servicios que están pensados para otras empresas? Es decir, lo que se denomina el business to business, trabajar para otras empresas. Pues aquí depende. En la medida en que haga falta un nivel de interacción grande con el cliente, la pandemia ha supuesto un perjuicio. Pero para todos aquellos negocios que están basados, por ejemplo, os he puesto ahí un ejemplo, el Service as a Software, y que están basados en la nube, por ejemplo, y que favorecen el hecho de que una empresa pueda consumir tu oferta sin necesidad de trasladarse, sin necesidad de tener un contacto físico con el proveedor, todo eso también ha supuesto una oportunidad. Lógicamente, en la época actual en la que se facilita o se potencia, mejor dicho, el teletrabajo y se preconiza la distancia social, todo aquel modelo de negocio que se base en estas situaciones de distancia social, de trabajo, etcétera, se ha visto potenciado. En general, la pregunta que se puede hacer uno, sobre todo los emprendedores, es, bueno, ¿el teletrabajo es positivo, es negativo? Bueno, el teletrabajo, desde el punto de vista de las operaciones, ya lo veremos a continuación. Desde el punto de vista del modelo de negocio, pues depende. ¿Genera ventas el teletrabajo? Si nosotros somos capaces de proporcionar un servicio de calidad a distancia, bien sea por videollamadas, call centers, etcétera, pues ahí podemos tener un beneficio, sobre todo si no somos dentro de nuestra industria, dentro de nuestros competidores, somos los que damos el primer paso y logramos generar una imagen dentro del mercado de que somos los que sabemos hacerlo de esa forma. Ahí sí que podemos tener una ventaja. Va a depender mucho del tipo de negocio y va a depender mucho también de los recursos que cuente el emprendedor y de cómo quiera enfocar su oferta, si mediante un canal físico o mediante un canal online. Bueno, estos son los efectos en los modelos de negocio. Ya veis que como os he anticipado al principio, no queda claro si la pandemia es un beneficio o un perjuicio. No queda claro si de esta situación vamos a salir vencedores o ganadores. Sí queda claro que es incierto. Hay una gran incertidumbre. Pero un análisis sosegado del modelo de negocio puede ofrecer a los emprendedores oportunidades para adecuar su oferta y para decidir cuál es la mejor respuesta al mercado en la situación actual. Ese es el principal mensaje de esta cuestión. Claro, nadie tiene la respuesta correcta para cada caso concreto. Todo esto es debatible, todo es opinable. El emprendedor es el que mejor conoce su sector, su negocio, su producto, y el que mejor va a saber qué puede, qué no puede hacer y de qué manera adaptarse a la situación. Pero lo que sí que he tratado de haceros ver en esta masterclass, espero estar consiguiéndolo, es que las puertas están abiertas y no caigamos en la tentación, como hacen muchos, de decir que esto es todo es negativo y que de aquí no puede salir nada nuevo, nada bueno. Vamos a pasar al siguiente punto. Efectos en la financiación. Para los emprendedores, aparte de identificar el modelo de negocio que mejor convierte su idea en dinero, va a necesitar unos recursos, sobre todo al principio, para poder poner en marcha su actividad empresarial. Eso es financiar el negocio, eso es encontrar capital. Bueno, la pregunta aquí es, ¿la pandemia ha supuesto también dificultades?
oportunidades dentro del mundo de la búsqueda de financiación? Bueno, en general sí que es cierto que aquí vemos complicaciones. Vemos complicaciones porque la pandemia ha supuesto dificultades en lo que es la interacción social y el contacto con los inversores es clave para conseguir convencerles de que nuestro proyecto empresarial es una buena oportunidad de inversión para ellos. El contacto es importante. Además, otro factor que juega en nuestra contra es la incertidumbre económica. No olvidemos que para un inversor, nuestra startup, nuestro proyecto, es un activo financiero. En una situación de incertidumbre económica, los activos financieros preferidos son los denominados valores refugio. Son valores que tienen una estabilidad dentro de los retornos. Nuestra startup no es así. Por lo tanto, nos vemos perjudicados. Yo diría que esas son las dos principales cuestiones que dificultan o generan más problemas para los emprendedores en la situación actual. Pero no son las únicas. Desde el punto de vista de la financiación pública, que es una fuente de financiación importante para los emprendedores, sobre todo aquellos que pueden tener acceso a este tipo de financiación porque están desarrollando bienes y servicios de primera necesidad, por ejemplo, la situación de pandemia derivada, que dé lugar a una crisis económica traducida en una reducción de ingresos públicos para las arcas públicas, para el erario público me refiero, lógicamente va a suponer una carencia de fondos de entidades que estén dispuestas a aportar capital público a determinados emprendedores. Esto es algo, yo creo que relativamente fácil de ver, ¿no? Si el Estado recauda menos, es lógico suponer que va a dedicar menos recursos para la ayuda a los emprendedores. ¿Qué ocurre con el capital privado? Bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? El capital privado va a tener miedo, el dinero es muy miedoso y van a preferir valores refugio. ¿Qué es lo fundamental entonces para convencer al capital privado de que nuestra startup va a ser, o va a seguir siendo, una buena oportunidad para invertir? Pues vamos a tener que ser capaces de vender la escalabilidad. ¿A qué llamamos escalabilidad? La escalabilidad, en este sentido de emprendimiento, de lo que se trata es de hacer ver que un proyecto emprendedor no solamente va a ser capaz de conseguir unas primeras ventas iniciales con facilidad. Cuando nosotros ponemos en marcha un negocio, siempre tenemos en mente cuáles son los primeros clientes que van a estar interesados en nuestro producto, en nuestro servicio, y a los que va a ser más fácil convencerles para que adquieran pues nuestra oferta, ¿de acuerdo? Pero a la vez, una vez pasados esos clientes, tenemos que conseguir que nuestra cifra de negocio se mantenga y nuestra cifra de negocio vaya aumentando. Conseguir esto requiere dos esfuerzos a nivel de escalabilidad. El primero de ellos, que llegar a una cifra de negocios, digamos, una masa crítica de clientes que nos permitan que el negocio se pueda autofinanciar, dejar de vivir de la financiación, del capital, y empezar a vivir de nuestras ventas, de los recursos que generamos. ¿Es escalable nuestro negocio? Es decir, ¿podemos conseguir esa masa crítica de clientes? Eso es lo primero que vamos a tener que demostrar en esta situación especial de pandemia. Pero la escalabilidad tiene una segunda derivada. No solamente ser capaces de encontrar esa masa crítica de clientes en la situación actual de pandemia, sino también ser capaces nosotros de conseguir que las estructuras de nuestra empresa, el personal, los medios técnicos, los medios físicos, sean capaces de dar servicio de venta y de postventa a esa masa crítica de clientes. Tenemos la escalabilidad entendida desde esas dos maneras. Una escalabilidad puramente comercial y una escalabilidad operativa. Bien. Si nosotros somos capaces, o si el emprendedor es capaz de transmitir de una manera creíble al inversor privado de que la situación de pandemia actual no se ve perjudicada, o mejor aún, resulta favorable para la escalabilidad
tanto desde el punto de vista comercial como operativo, de sus operaciones, podemos suponer que los recursos privados no se van a detener, no se van a agotar. Vamos a poderlos seguir teniendo ahí porque el capital se va a mantener. El dinero, como he dicho antes, es miedoso, pero no desaparece. Va a seguir estando. Potenciar la escalabilidad online desde este punto de vista, a mi juicio, constituye el principal reto en la financiación de los emprendedores en la situación de pandemia actual. Pero es que, además, ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Pero aparte del fondo, es importante la forma. Es decir, ¿qué tenemos que, cómo tenemos que transmitir ese mensaje y cómo tenemos que digamos, convencer a los inversores privados de que la escalabilidad juega a nuestro favor? Pues hay dos cuestiones de proceso que, a mi juicio, son importantes. La primera de ellas es hacer hincapié en el potencial del equipo, en la calidad del equipo emprendedor. Los que habéis cursado ya emprendimiento conmigo sabéis que los inversores no apuestan al caballo, ellos apuestan al jockey. El caballo es importante, pero el que lo maneja, el que lo lleva, el que lo cabalga, es ese, el que es el emprendedor, es el que tiene que sacar las castañas del fuego, es el que tiene que ganar la carrera. Bien, pues ¿influye la pandemia en la capacidad que tiene el emprendedor de transmitir confianza en la calidad del equipo? La respuesta es que sí, porque las dificultades de interacción social a las que hacía referencia antes, esa falta de contacto con los inversores va en detrimento de del potencial que tenemos para convencerles de la calidad del equipo emprendedor. Claro, esto da pie al segundo punto. ¿Cómo conseguir entonces transmitir esa confianza en el equipo, en los emprendedores? Tenemos que tener en claro entonces, a mi juicio, una máxima que es la que he intentado plasmar en la diapositiva. Si nosotros no vamos a saber vender online, en la situación actual, digo, nuestro negocio, es difícil convencer a un inversor de que vamos a ser capaces de vender el producto. Cuando digo vender nuestro negocio, me refiero a vender nuestra empresa para conseguir financiación, convencer al inversor de que nuestra startup es un buen activo financiero en el que invertir. Eso es vender el negocio. Si no somos capaces de vender nuestro negocio, ¿vamos a ser capaces de vender nuestros productos y servicios a los clientes? Esa es la gran pregunta que se van a hacer los inversores cuando reciban nuestra propuesta de inversión. ¿De acuerdo? En la medida en que nosotros seamos capaces de transmitir esa confianza en la forma en la que nosotros vamos a vender las virtudes de nuestro modelo de negocio, de nuestras proyecciones financieras, del modo en que vamos a ordenar nuestros recursos productivos, vamos a organizar la logística, vamos a manejar al personal, para conseguir que nuestra idea se convierta en dinero, y eso con un equipo de emprendedores definido, eso es lo que vamos a tener que trasladar para convencer también al inversor de que vamos a ser capaces de vender nuestros productos y nuestros servicios. Bueno, esa es la cuestión. Como veis, me estoy centrando únicamente en aspectos que tienen que ver con la pandemia. El objeto de esta masterclass es determinar de qué manera la pandemia es una oportunidad, es una amenaza para los emprendedores. No estoy haciendo referencia a otros aspectos, otros muchos aspectos que tienen impacto en la búsqueda de financiación. Y aquellos que deseen saber más sobre ellos, les animo a que consulten este libro que tenéis ahí en la diapositiva, que escribí hace ya unos años y que aborda la cuestión de la búsqueda de la financiación, pero claro, en términos generales, en términos genéricos. Aquí, insisto, solamente me refiero
a la situación del COVID y de cómo está teniendo un impacto en la búsqueda de financiación de los emprendedores. Bueno, pues esto es, digamos, las principales notas que debemos tener en cuenta sobre la búsqueda de financiación en el entorno actual. Pero para los emprendedores, desde el punto de vista financiero, hay dos aspectos. Uno, la búsqueda de financiación, pero queda otro, un aspecto fundamental para poder tener éxito. Y el aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es no solo la búsqueda de financiación, sino la gestión financiera de la empresa. Cuando hablo de gestión financiera de la empresa, me estoy refiriendo a cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para que nuestra gestión financiera sea eficaz. Aquí, como sabéis, aquellos que hayáis cursado emprendimiento, sabréis que el objetivo financiero del emprendedor no es conseguir una gran rentabilidad, como es el caso de las grandes empresas. Para una gran empresa, cuanta más rentabilidad se consiga, mejor, porque al final vamos a ser capaces de obtener financiación en el mercado de capitales de una forma mucho más sencilla, vamos a ser capaces también de conseguir financiación bancaria por parte de las entidades de crédito. Para los emprendedores ni podemos ir al mercado de capitales, ni podemos ir a los bancos a pedir préstamos, porque lo normal es que nos den con la puerta en las narices porque no tenemos un bagaje financiero que apoye nuestra pretensión de solvencia. Tenemos que jugar otras cartas. Bueno, ¿y qué cartas son esas? Pues las cartas que tenemos son las que se basan en un principio básico, y es el siguiente. Si nosotros, como emprendedores, no tenemos como objetivo último la rentabilidad, ¿cuál es el objetivo que tenemos? La respuesta es la solvencia. Ser capaces de hacer frente a nuestras obligaciones de pago de manera puntual. Es decir, cuando llega un proveedor, cuando llega cualquier acreedor a cobrar, nosotros tenemos que ser capaces de pagar. Porque si no lo somos, vamos a entrar en un proceso que se denomina, al menos en España, otros países tienen otra denominación, pero es el mismo. Se denomina concurso de acreedores, antiguamente se denominaba suspensión de pagos, en la cual básicamente decimos no somos capaces de pagar nuestras obligaciones, se inicia un proceso judicial al término del cual puede tener lugar el cierre de nuestra empresa. Un juez ordena el cierre de la empresa. Eso significa que la empresa ha muerto. Significa que nuestro proyecto emprendedor pues, ha fracasado. Bueno, pues ahí tenemos el principal objetivo, el principal fin de nuestra gestión financiera. Claro, ¿cómo conseguir entonces que ser solvente? Pues tenemos que ordenar nuestras operaciones y ordenar todos los mecanismos de nuestra startup, de nuestro proyecto, tenemos que ordenarlos hacia la generación de tesorería rápido. Y esto tiene unos aspectos fundamentales, unos aspectos que he tratado en el libro que veis ahí, Los 10 mandamientos del emprendedor, que los he tratado de forma genérica, tienen validez para cualquier situación, pero hoy aquí, el que esté interesado puede acudir al libro para saber más sobre ellos, pero hoy aquí lo que voy a hacer es detenerme únicamente en aquellos que tienen una especial importancia, un especial impacto en la situación de pandemia actual. Y he seleccionado 5 de ellos que vamos a tratar en estos últimos minutos de la intervención. El primero de ellos es la gestión de los empleados. A veces el emprendedor está solo o con un socio, los dos son emprendedores y trabajan ellos solos. Ahí no habría más problema. Pero ¿qué ocurre si tenemos empleados, si tenemos trabajadores en nuestra empresa? La situación de pandemia hace que el problema de la presencia física de los trabajadores en el centro de trabajo sea un problema, pueda estar comprometida y que se tengan que empezar a trabajar con el teletrabajo. Claro, hablar de teletrabajo para una empresa como Google, como Apple, como, yo qué sé, yendo a un sector tradicional, la General Motors, o una empresa importantísima como Toshiba,
Bueno, esas empresas tan grandes, con miles y miles de empleados, pueden adaptarse mejor a las situaciones de teletrabajo. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos 3 empleados y a lo mejor es fundamental que uno esté siempre en el centro de trabajo y los otros 2 pues, puedan alternarse o no, o tener teletrabajando a estos empleados? Pueden funcionar un modelo de esas características. Hay que tener en cuenta que para un empleado, un emprendedor que tiene 3 empleados, el que le falte uno ya significa que 1/3 de su fuerza laboral no está trabajando. 1/3 laboral de una empresa de 10.000 empleados son más de 3.000. Son muchísimos, pero para un emprendedor que tiene 3 empleados, el 33% de su fuerza laboral es uno. Con lo cual, ya vemos que en la medida en que la situación de la pandemia toque la fuerza de trabajo de nuestra empresa, el impacto que puede tener en nuestras operaciones es tremendo. A eso me estoy refiriendo, ¿no? El tema de la cadena de suministros es también fundamental. Una gran empresa, es normal que para un mismo producto, un mismo insumo, tenga 2, 3, 4 proveedores. Si a uno se encuentra en un país en donde la pandemia le esté afectando especialmente, bueno, pues puede ajustar el pedido para que otro proveedor en otro lugar se lo sirva. En el caso de los emprendedores, se trabaja con un proveedor para determinados suministros. Si ese proveedor está pasando un mal momento, ha cerrado, ha detenido sus actividades, nos encontramos con que la cadena de suministros se detiene completamente. Completa. Ese es un aspecto, lógicamente, que para los emprendedores va a suponer unas consecuencias superiores que para el que puede tener una gran empresa. A eso me refiero con que la cadena de suministros va a ser un punto clave dentro de la situación de pandemia para el emprendedor. El hecho de que no es que se altere como puede suceder en una gran empresa, es que se detenga por completo. A eso me estoy refiriendo. Claro, otro aspecto también importantísimo tiene que ver con la comercio internacional. Los emprendedores, cuanto antes, deben intentar proceder a la exportación, buscar clientes donde sea, y donde sea significa también en el extranjero. Claro, en el mundo de la globalización y de la nueva economía, en el cual pues estaba favoreciendo estos intercambios internacionales, gracias a Internet, gracias a las comunicaciones, hay emprendedores que basan buena parte de su cifra de negocio en el mercado exterior, en el comercio exterior. Si el comercio internacional, como he dicho al principio, se ve afectado especialmente por la situación de pandemia, estos emprendedores se van a ver gravemente afectados. Gravemente afectados. En la medida en que la nueva normalidad también imponga restricciones al comercio internacional, esos emprendedores van a ser los que más sufran y los que más problemas tengan en el futuro cuando quieran o cuando se vayan a retomar las operaciones. Bueno, todo lo anterior va a tener un efecto en la gestión de la tesorería. Como he dicho antes, la solvencia es fundamental. La solvencia es la capacidad para ser capaz de hacer frente a nuestras obligaciones de pago. ¿Qué necesitamos para hacer frente a nuestras obligaciones de pago? Líquido, liquidez, tesorería, billetes y monedas, efectivo. La gestión de la tesorería, por tanto, que ya de por sí es fundamental, como he dejado claro en el libro Los 10 mandamientos del emprendedor, en la medida en que la nueva situación de nueva normalidad o la situación actual de pandemia imponga alteraciones a nuestros flujos de caja normales, van a exponer nuestra solvencia a unos mayores riesgos. Ahí es donde menciono como punto clave en tiempos de nueva normalidad la gestión de la tesorería. ¿Vamos a ser capaces de ordenar nuestra tesorería en esa nueva normalidad para garantizar la solvencia? Esa es la pregunta clave para el emprendedor en tiempos de post-COVID. Esa es la pregunta clave. En definitiva, y con esto termino, ser flexibles en nuestros modelos de negocio para mejor ubicar nuestra oferta, reducir la necesidad financiera, ordenar nuestra gestión de tesorería, aprovechar el comercio internacional, fortalecer nuestra cadena de suministros y optimizar la gestión de los empleados, todo lo anterior es lo que va a suponer
que un emprendedor tenga éxito en la época pandemia, post-pandemia, o, por el contrario, sea uno de los cuales arrastre la marea. ¿Eh? En definitiva, y con esto la conclusión que quiero que saquéis de aquí, es que la situación de COVID es una situación que altera las reglas del juego, que como otras veces que ha ocurrido esto, puede tener ventajas e inconvenientes, habrá ganadores, habrá perdedores, los emprendedores están sujetos a una mayor incertidumbre, va a ser, por tanto, necesario que ellos presten más atención a las oportunidades que les dé la pandemia, pero que el guión no está escrito. Van a tener la posibilidad de afectar el futuro en cierto modo y, por lo tanto, esa posibilidad de afectar el futuro y de decidir qué va a pasar con sus empresas no debe ser minusvalorada. Vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, echaremos un vistazo al chat de tal manera que vayamos viendo las preguntas y podamos ir contestando. ¿De acuerdo? Bien. Contamos para ello con unos 10-15 minutos. Vamos a ver. Vamos a ver, estoy repasando las preguntas. Bien, veo una pregunta, voy a contestarla. ¿Cuáles serían las diferencias identitarias entre esta y otras crisis que han enfrentado a los emprendedores para poder idear y articular propuestas sostenibles? Bueno, ya he comentado un poco las dos últimas crisis importantes, la de los .com y la de la crisis financiera del año 2008. Es importante que, sobre todo la crisis financiera del año 2008, fue una crisis de carácter que afectó a las entidades de crédito y que, por lo tanto, desde el punto de la economía real, tuvo un impacto indirecto, en la medida en que afectó a las entidades de crédito, nos afectó a nosotros. En esta pandemia, la clave fundamental es que ha afectado, en primer lugar, a la estructura íntima de las operaciones de las empresas, ya sean empresas financieras y no financieras. Ese es el principal problema que nos hemos encontrado con esta pandemia, ¿de acuerdo? El hecho de que nos ha afectado a todos por igual desde todos los puntos de vista. Bueno, vamos a ver otra pregunta que tenemos por aquí. Me preguntan cómo hago para obtener el libro. Bueno, el libro se puede conseguir, me parece que a través de librerías virtuales, en Amazon creo que está. Todos aquellos que estén interesados creo que lo pueden obtener en Amazon, ambos. Concuerdo y agradezco la excelente ponencia. Considero que esta coyuntura ha desnudado la fragilidad y las necesidades de muchas industrias, así como ha redefinido algunos factores que debe tener en cuenta el emprendedor. Me interesa saber su opinión. En términos generales, ¿nos encontramos una reestructuración en muchos de los modelos de negocio o solo será algo momentáneo y si hay mucha resistencia al cambio? Bueno, esta es una pregunta muy interesante de Carlos André González y es importante destacar lo siguiente. Como he dicho al principio, es pronto para saber cómo va a afectar la pandemia y la nueva normalidad, y la historia la estamos escribiendo a medida que van pasando las cosas. Es pronto para saberlo. Es pronto para saber si seremos capaces algún día de retomar las operaciones económicas y financieras y empresariales que teníamos antes de la pandemia. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aquellos modelos de negocio que se adapten y que se muestren más flexibles van a ser los que tengan más oportunidades de prosperar en el futuro. Eso sí que lo sabemos. Bueno, ¿cómo saber qué idea de negocio emprender o desarrollar? Bueno, en el mundo actual, las ideas de negocio deben surgir de un análisis de las necesidades que tengan los clientes potenciales. La respuesta a esta pregunta es sencilla. ¿Qué necesidades va a generar o está generando la situación de pandemia? Pues si somos capaces de identificar con claridad y con exactitud una serie de
necesidades que nosotros seamos capaces de satisfacer con nuestros productos y servicios, en la situación actual de pandemia, esos van a ser los que consigan unos mejores modelos de negocio en el momento actual. Por lo tanto, yo lo que animo es a un análisis sosegado de las necesidades y a partir de ahí intentar identificar posibles respuestas y posibles negocios. Siguiente pregunta. Una vez tienes tu negocio y tienes un cierto volumen de ventas, es decir, que ves que la propuesta de valor tiene interés por parte del público, ¿cómo saber cuánto intentar expandirse más? Es decir, intentar vender también en otros países. El intentar vender a otros países y ampliar nuestras cadenas de aprovisionamiento a otros mercados es algo que interesa realizar cuanto antes. Esta pregunta creo la realiza Marc Campos. Y además hay que tener en cuenta algo muy importante. Las ventas que se hagan a la exportación se cobran por anticipado. Las ventas que se hagan en el mercado local posiblemente se cobren después de un determinado número de días, lo cual tensa la tesorería de una empresa. Por lo tanto, recurrir a la exportación es algo que hay que hacer cuanto antes mejor. Siguiente pregunta, Luis González. Nuestra sociedad y el avance tecnológico estaba encaminado a la virtualidad. La pandemia lo que hizo fue acelerar este cambio. En la nueva normalidad, las empresas que no estén preparadas para pasar esta etapa tienen que desaparecer o van a desaparecer. Bueno, todo dependerá de hasta qué punto el mercado sea capaz de absorber sus necesidades, mejor dicho, satisfacer sus necesidades con empresas que faciliten unos modelos de negocio más adaptados a la nueva normalidad. Si eso ocurre, evidentemente aquellas empresas que no se adapten van a tener más problemas para sobrevivir o van a ver afectado sus resultados y sus ventas, ¿de acuerdo? Que vayan a desaparecer o no, el mercado lo dirá. Hasta qué punto sea el mercado, sean esos productos y servicios clave para satisfacer las necesidades del mercado, va a ser lo que determine el futuro de las empresas. Mi pregunta, siguiente pregunta, Maribel Díaz Muñoz, ¿cómo aplicar el emprendimiento en el área de educación? Ya se generó la innovación tecnológica, pero ¿qué falta? Bueno, en el mundo de la educación, ahora mismo lo que estamos observando es que hay cierto temor a la formación presencial, al hecho de que vayan los alumnos, interactúen en espacios cerrados como pueden ser las aulas, ¿no? Vuelvo a la respuesta anterior y animo a aquellos que estén interesados en el sector de la educación a examinar cuáles son esas necesidades que tiene el mercado o que va a tener el mercado en la era post-COVID para poder articular una respuesta y poderla ofrecer mediante una empresa. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esteban Vega. Has hablado de lo que un emprendedor debe observar para esta crisis, tomar las oportunidades. Actualmente colaboro en una aceleradora de empresas como PMO. Es muy claro que las inversiones están enfocadas a valor refugio. Desde la perspectiva de la empresa trabajamos en dar opciones a los emprendedores. Sin embargo, los inversores son muy conservadores, algo que ya he mencionado. ¿Cómo podemos ayudar a los emprendedores sin dejar de pensar en la incertidumbre del COVID que ha impactado a la toma de decisiones? Bueno, yo creo que aquí la respuesta a esta pregunta es un poco vuelvo a lo que he comentado anteriormente. Yo creo que a los emprendedores lo que hay que hacer es animarles a flexibilizar sus modelos de negocios, a examinar las necesidades que están satisfaciendo para encontrar formas de convertir una situación de amenaza en una situación de oportunidad. He mencionado algunos ejemplos, no los voy a repetir ahora, pero yo creo que la respuesta va en esa línea. En la medida en que convenzamos a los emprendedores de que esta situación de pandemia no es forzosamente negativa, si bien es cierto que trae muchísimos elementos negativos, ahí vamos a generar cierta ilusión y cierta esperanza en que se puedan mantener, como de hecho así va a ocurrir, muchísimos modelos de negocio. Peter, creo que todos los negocios estamos forzados a un proceso de reingeniería. ¿Usted cree que los modelos de operar los negocios van a cambiar después de esta pandemia? Creo que ya he comentado que sí, y que aquellos que van a ser favorecidos serán aquellos que demuestren la flexibilidad para llevar al mercado sus soluciones de una forma acorde con esa nueva normalidad, tal y como vaya a ser en el futuro, que todavía no sabemos exactamente cómo va a ser. Por eso digo que el futuro se está escribiendo a medida que van pasando los días.
¿El negocio de la tecnología de ventas lo considera modelo de negocio perjudicado o potencial? El modelo de la tecnología, no entiendo bien la pregunta, de la tecnología de ventas. Yo entiendo que todo aquel modelo de negocio basado en tecnologías que favorezcan la reducción de interacción entre las personas en el corto plazo van a estar favorecidos, A largo plazo también hay que tener en cuenta que en la medida en que esos modelos de negocio hagan más complejas las operaciones de los clientes, también van a ser, digamos, va a ser el contrapeso al beneficio que proporcione. En otras palabras, los clientes van a sopesar el hecho de tener un negocio virtual y el hecho de cómo de fácil es utilizarlo. Si es virtual, pero resulta complejo, ahí va a suponer una barrera, va a ser una barrera importante. José de la Rosa, ¿cuánto tiempo es el estimado para obtener resultados positivos cuando se implementa un emprendimiento en negocios? Esto depende del modelo de negocio que se aplique y también depende del tipo de necesidad que vayamos a satisfacer. Por ejemplo, si nosotros, como he dicho al principio, vamos a ofrecer una tecnología médica que puede basarse en construir un aparato o proporcionar un servicio, ya sabemos que construir el aparato va a generar unas inversiones, una necesidad de testarlo, obtener certificaciones, la certificación del mercado CE, por ejemplo, certificaciones en la FDA en Estados Unidos. Si proporcionamos un servicio, la cosa suele ir más rápida. Por lo tanto, ahí vemos como ya recurrir a un modelo de negocio de servicios hace que se genere tesorería más rápidamente. Por lo tanto, ahí podemos tener resultados positivos antes. Pero a veces eso no es posible. A veces tenemos que recurrir a un modelo de negocio más lento porque no tenemos opción. Eso no se puede saber. Marc Campos, algunos consejos, herramientas que nos pueden ayudar a automatizar procesos para no perder tiempo a los emprendedores. Bueno, yo creo que aquí hay determinadas soluciones especialmente diseñadas para los emprendedores para optimizar sus modelos de negocio, sus procesos de negocio, proporcionando cierta flexibilidad y sobre todo también condiciones de pago beneficiosas. Yo lo que vería también en este caso es de qué manera esas ayudas se pueden conjugar con las necesidades de tesorería que va a tener nuestra empresa y que vamos a ser capaces de satisfacer. Meternos en determinadas cuestiones que pueden ser muy beneficiosas, pero que nos van a suponer un lastre económico o un lastre de tesorería, puede ser un contrasentido. Hay que analizarlo con bastante cuidado. Última pregunta, Judith Rodríguez. En turismo de naturaleza, ¿qué clave podría darnos o qué nos puede aconsejar? Bueno, pues el tema del turismo, aquí la cuestión es peliaguda porque en una situación en la cual la pandemia nos va a restringir el movimiento de las personas, pues debemos intentar acudir a un turismo de proximidad, aquellos que tengan menos dificultades para visitarnos. Lógicamente, en la medida en que el modelo de negocio facilite el acceso de la población local, la población más próxima a nuestros a nuestros negocios de turismo, ahí va a estar la posibilidad de, digamos, sortear la crisis en un primer momento. Luego, posteriormente, con la nueva normalidad, que todavía no sabemos cómo es, ya veremos qué posibilidades se nos abren. Bueno, pues yo creo que esas son las preguntas que teníamos. Básicamente hemos llegado al punto, ya se cumple la hora, el punto que teníamos previsto para poder, de esta masterclass. Creo haber hecho referencia específicamente a aquellos puntos relacionados con el COVID en el mundo de los emprendedores. Espero a todos que tengáis mucha suerte, que por supuesto sorteéis también la crisis sanitaria de la mejor manera posible, sin ninguna incidencia para vosotros y vuestras familias. Y también os animo a todos aquellos que queréis saber más sobre el emprendimiento, que os hayáis quedado con ganas de saber más, a consultar los 2 libros que os he recomendado, Finanzas para Emprendedores y Los 10 Mandamientos del Emprendedor. Ambos están disponibles en Amazon en formato libro físico y libro digital. Ahí tenéis más información y animaros a todos a que en un momento de vuestras vidas consideréis si merece la pena llevar a cabo adelante un proyecto empresarial. Muchas gracias a todos por vuestra participación en esta
en esta masterclass y mucha suerte a todos. Un saludo.